Hola, bienvenidos a un nuevo video y bueno, en este video vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que vendría a ser un Nintendo Switch Lite y un Nintendo Switch OLED. Vamos a ver si realmente vale la pena la diferencia si estamos pensando en comprarse un Nintendo Switch OLED. Sobre todo respecto al Switch Lite, que son los que contienen las más grandes diferencias y entre los que realmente valdría la pena, o eso es lo que vamos a ver, hacer un cambio o actualizar nuestra consola. Así que bueno, vamos a empezar con este video. No sin antes recordarles que se suscriban, le den like al video y obviamente me sigan en todas las redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar. Y bueno, como les estaba diciendo, vamos a hacer esta principal comparativa respecto al Lite, es en donde vamos a encontrar más grandes diferencias respecto a uno, ya que creo principalmente para empezar el video, si tenemos una Switch normal, por lo menos la versión 1.1, que es en donde se hizo la revisión y tiene una batería más grande, pues prácticamente no vale la pena cambiar si es que estamos considerando por el presupuesto hacer una actualización, sí o no. Que comenten si no les preocupa para nada el presupuesto, pues la verdad sí vale la pena hacer el cambio, sin importar cuál tengamos. Pero si estamos viendo si realmente lo podemos comprar o no, o si realmente vale la pena hacer un cambio, hacer ese desembolso de dinero para actualizar nuestro Nintendo Switch por una OLED, vamos a hacer esa principal comparación por eso entre estas dos consolas. Así que bueno, vamos a empezar diciendo un poco de las cosas y de las diferencias que nos brinda respecto a la OLED. La Nintendo Switch Lite, para bien digamos, que vendría a ser que tenía un cuerpo bastante más compacto. Si lo que nosotros estamos buscando es portabilidad realmente, pues nos convendría más quedarnos con lo que vendría a ser la Lite, debido a que es muchísimo más compacta, va a tener un peso bastante menor respecto a la OLED, porque si a nosotros nos gusta estar usando nuestra Nintendo Switch para ir de viaje, mientras vamos en el autobús o cualquier medio, nos gusta estar llevando nuestra consola para ir jugando en el avión o donde sea, y prácticamente nunca lo usamos dentro de nuestra casa o nunca la compartimos con amigos, únicamente la usamos exclusivamente para jugar nosotros mismos, pues creo que nos debemos de quedar siempre con la Nintendo Switch Lite, que viene a estar muchísimo más compacta, ligerita, y no vamos a tener que llevar una consola muchísimo más grande y pesada, que después sea difícil de llevar o de poder meter en cualquier mochila o cualquier accesorio, en donde podemos estarla metiendo con una muchísimo más grande dificultad. Pues creo que esta es una excelente opción y que nos debemos de actualizar, debido a que nos va a ser muchísimo más conveniente, ya que podemos jugar prácticamente todos los juegos en ambas consolas, exceptuando por algunos, pero el 99% del catálogo lo vamos a poder estar jugando con nuestra Nintendo Switch Lite. Y bueno, creo que esos serían un punto más diferenciadores respecto a si nos debemos de quedar con el Nintendo Switch Lite. Y ahora vamos a ver una de las cosas con la cual podríamos inclusive decidir hacer un cambio respecto a la Switch OLED. Y bueno, uno de los más grandes cambios obviamente, y que viene a ser la premisa de esta Nintendo Switch OLED, va a ser la pantalla, que como vemos, creo que ya de primera instancia podemos ver un poco en cuanto a los colores, que vendrían a ser muchísimo más vivos respecto a la Nintendo Switch Lite, que vendrían a ser unos colores ligeramente más apagados, que si lo vemos desde cerca vemos que tiene una tonalidad ligeramente más amarillenta respecto a la pantalla. Y en cuanto a la Switch OLED, vemos unos colores muchísimo más puros y también ligeramente más fríos, y también vamos a encontrar una pequeña diferencia respecto a lo que vendría a ser el brillo, que vendría a ser ligeramente más alto en lo que vendría a ser el Nintendo Switch OLED. Por lo menos a simple vista vemos que vendría a verse un poco mejor respecto a la Switch normal si la cambiamos de posición. El cambio no es demasiado respecto a esto, pero sí podemos apreciar un cambio cuando lo tenemos y las comparamos. Pero al tener una tecnología OLED siempre va a ser muchísimo mejor los colores, como podemos ver. Creo que ahí se puede apreciar mejor. En cuanto a la Nintendo Switch Lite, los colores son un poco más apagados y vendrían a tirar con una tonalidad ligeramente amarillenta. Y si vemos la Switch OLED, los colores vendrían a ser muchísimo más puros, más contrastantes y brillantes, y muchísimo más naturales. Bueno, esta es una de las grandes diferencias. Como vemos, sí se ve una gran diferencia respecto a ambas consolas, por lo cual este sería uno de los principales puntos para cambiarse si ustedes quieren una pantalla que vendría a ser también obviamente muchísimo más grande, como vemos a las 7 pulgadas que nos encontramos respecto a la OLED. Y encontramos una gran diferencia. Vamos a encontrar que nuestros juegos se van a ver muchísimo más grandes, y como ya habíamos mencionado, los colores van a ser bastante mejores. Que este es un apartado que nos preocupa bastante, la calidad de la pantalla. Podríamos decir que va a ser un gran diferenciador y algo que va a hacer merecer la pena el cambio al instante respecto a ambas consolas. Otra de las cosas diferenciales es que si nosotros extrañamos jugar con nuestros amigos, que es una de las cosas por las cuales me he cambiado y he comprado una Nintendo Switch OLED, es que quiero jugar con más personas, y la verdad es bastante difícil hacerlo con una Nintendo Switch Lite, debido a que únicamente podemos usar esta pequeña pantallita, y si queremos jugar
varias personas, pues es prácticamente imposible estar todos pegados a la misma pantalla y hacer uso de esta pequeña pantallita y todos estar jugando aquí. Y en cambio en esta, obviamente tampoco vamos a jugar, que sí lo podemos hacer en una pantalla más grande y mejor, que vendría a ser de esta de Switch OLED, pero podemos jugar también en lo que vendría a ser una pantalla monitor o televisión respectivamente, en donde sí vamos a poder jugar con varios amigos de manera cómoda y muchísimo de una mejor manera. Así que también creo que este es uno de los cambios más grandes, por lo que podremos actualizar directamente a una Switch OLED. Así que si ustedes quieren jugar con amigos, sí o sí por una Nintendo Switch OLED, o en este caso por uno de los puntos que me iría por la Switch normal, vendría a ser que también podemos hacer uso de estos tipos distintos de juego. Pero respecto a un gran cambio en lo que vendría a ser un tercer modo de juego, que no solamente vendría a ser modo de un solo jugador o portátil y jugar en un televisor, es que podemos hacer uso de esta gran pantalla para poder hacer uso de esta misma y poder invitar a otros más amigos. Por ejemplo, podemos jugar cómodamente si somos únicamente 2 personas para jugar directamente en la pantalla de nuestro Switch. Pues podremos hacer uso de esta misma consola para hacer uso de esta función, además de algunas de las otras cosas que podrían ser diferenciadoras en nuestro Switch OLED. Es que ahora pues tenemos algunas pequeñas mejoras en cuanto al hardware, no solamente en una pequeña mejora de los botones, que ahora son ligeramente más cómodos, que poseemos 32 GB de memoria más respecto a los otros dos Switch, con un total de 64 respecto a los 32 que tenemos en las otras dos, que obviamente necesitaremos una tarjeta de memoria, pero por lo menos tenemos un poco más de memoria para instalar unos 3, 4, 5 juegos directamente en nuestra consola. Es que con nuestra Nintendo Switch OLED tenemos un diseño muchísimo más cómodo para poder hacer uso de este tercer modo de juego, con esta pequeña pata que es muchísimo más estable, que la podemos poner en prácticamente cualquier lado que nosotros queramos y en la posición que nosotros queramos, sin que esta se esté tambaleando, como lo podemos ver en la Nintendo Switch normal, que tiene una pata bastante inestable y que cada rato se caía a la consola con cualquier pequeño movimiento que hiciéramos mientras estábamos jugando. Pues vendría a tener algunas cosas bastante más cómodas respecto a lo normal, por lo menos, y de ahí también vendríamos a tener una ligera mejora respecto a la Nintendo Switch Lite. Es que vamos a tener unas cuantas horas más de juego, debido a que obviamente a tener muchísimo más espacio para poner una batería más grande, vamos a tener varias horas más de juego respecto a la Nintendo Switch Lite. Y si también nos preocupa un poco esto de que se nos acabe bastante rápido la batería, pues vamos a tener que optar por un modelo más grande, con lo cual vamos a tener bastantes más horas respecto a la Nintendo Switch Lite para poder ir jugando y no tener que estarnos preocupando a cada rato si se nos está acabando la batería, obviamente con un pequeño coste que va a ser el tamaño y obviamente el peso, que vendría a ser bastante más alto. Y bueno, como sabemos, todo esto optando por tener más modalidades de juego, vamos a tener más accesorios y vamos a tener poder, por ejemplo, este accesorio de nuestra Nintendo Switch OLED, es que vamos a poder hacer uso de nuestro Joy-Con para poder transformarlos en unos mandos clásicos, como si estuviéramos jugando prácticamente con cualquier control que se tratase de otra consola, haciendo uso de este accesorio, y vamos a tener un control prácticamente al uso, que vendría a ser obviamente muchísimo más cómodo, sin gastar ni un centavo más, debido a que ya viene incluido, y vamos a poder hacer uso de este control, que vendría a ser bastante útil si es que nosotros también solemos jugar de manera personal en nuestro televisor. Va a ser muchísimo más conveniente que estar jugando únicamente con los Joy-Con desacoplados, pero que también, obviamente, si los desacoplamos, vamos a poder jugar con nuestros amigos haciendo uso de 2 controles, que al separarse vamos a poder hacer uso de un nuevo control para 2 personas sin tener que gastar un centavo más nuevamente respecto a la Nintendo Switch Lite, que los mandos, al estar conectados, o más bien a no poder quitarse al venir adheridos a nuestra consola, únicamente vamos a poder jugar una sola persona, a excepción de que nosotros hagamos un pequeño desembolso de dinero y compremos unos mandos aparte para poder jugar con amigos, o únicamente añadirle estos pequeños accesorios que vienen incluidos con el Nintendo Switch OLED y poder hacer uso de 2 controles sin tener que hacer ningún gasto extra, y que van a ser obviamente bastante más cómodos al venir incluidos y al acoplarse directamente a la consola sin hacer uso de ningún aditamento. Así que para resumir este video, ¿cuáles son las diferencias por las cuales yo sí me cambiaría directo a una Switch OLED? Es que si nosotros queremos jugar con amigos, va a ser muchísimo más conveniente hacer uso de los otros 2 modos de juego si estamos haciendo uso de una Nintendo Switch OLED, debido a sus Joy-Cons que le podemos descapotar, que podemos jugar directamente en un televisor cómodamente, que no vamos a tener que desembolsar más dinero. Así que si queremos nosotros jugar con amigos, si no queremos hacer uso únicamente de un juego en solitario, pues esta es una de las grandes diferencias por las cuales
personales sí me compraría una Nintendo Switch OLED, que es de la que estamos hablando hoy. Pero si nosotros jugamos únicamente nosotros solos, y lo que nos llevaría al otro punto es que si nosotros hacemos uso bastante de viaje para hacer uso de nuestra Nintendo Switch y no queremos cargar con un gran peso y que esta sea bastante práctica para poder jugar en donde nosotros queramos, pues yo me quedaría con nuestra Nintendo Switch Lite, que va a cumplir prácticamente con todas las expectativas que tiene para un juego en solitario, también por practicidad y por ergonomía. Pero si nosotros nos interesa más la pantalla, tener una buena calidad y tener una pantalla bastante más grande y con unos colores muchísimo mejores, pues yo sí me haría el cambio respecto a una Nintendo Switch OLED, que a pesar de que ya están saliendo algunos rumores de que ya va a salir una Nintendo Switch, pues si nosotros hacemos el desembolso para una de estas consolas, como sabemos tenemos miles de juegos, por lo cual vamos a tener juegos para demasiado tiempo y que probablemente para los primeros años van a seguir saliendo para ambas consolas estos mismos juegos y seguramente van a ser compatibles con ambas. Así que bueno, ¿qué les ha parecido este pequeño video? ¿Cuál se comprarían ustedes? ¿Se actualizarían a una Nintendo Switch por todas las bondades que les brinda respecto a una Nintendo Switch Lite? O si ustedes prefieren esperarse mejor un tiempo que si a pesar de que no es seguro que ya llegue la Nintendo Switch en este año, pues parece que ya prácticamente estamos un poco en la recta final de estas consolas, que también podremos decir que es algo bueno debido a que los desarrolladores y varias personas suelen tomarlas como suya para hacer cosas realmente buenas, con lo cual podemos potenciar nuestras consolas. Así que bueno, ¿qué les ha parecido esta pequeña comparación? Díganme en los comentarios qué decisión tomarían ustedes. No olviden de suscribirse para más videos sobre Nintendo, Apple y demás tecnología. No olviden de seguirme también en mis demás redes sociales, de dejar su like en el video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.